El último. Alfredo Daniel Salto. No sé bien cuándo fue que se volvieron del todo caníbales. Creo que fue más o menos para el tiempo en que los pobres no paraban de nacer y los ricos dejaron de morir. Ahí fue cuando se dieron cuenta de que había que inventar algo porque ya no alcanzaba a seguir repitiendo mentiras por los aparatos que todos seguían comprando. Y fueron ellos, los ministros de la importancia, los primeros en convencerse de que la solución al problema había surgido desde su causa misma. Pelea en la villa termina en canibalismo. Los acusados condenados a perpetua. El cuerpo de la víctima estaba siendo cocinado. Nuevo caso de canibalismo. Familia entera ataca a una anciana. Al principio parecían casos de aislada desesperación, pero enseguida se fueron multiplicando como una peste por todo el país. Ante esto, las autoridades autorizaron a los dignatarios de la justicia a castigar este salvajismo con todo el peso de las leyes más severas. Pero cuando la televisión anunció en horario central que una jueza había sido descubierta devorando a su esposo abogado, ya no hubo manera de frenar la histeria. El miedo recorrió cada rincón de la nación y solo fue desplazado cuando empezaron las más grandes protestas. Un tiempo en que las gigantescas marchas a la Plaza de la República tronaron, pidiendo la pena de muerte para los salvajes. Claro está que las masas chocaron inmediatamente con las organizaciones por la libertad de elección, que apoyaban la rápida liberación de los ciudadanos, que en la desesperación del hambre no habían tenido oportunidad de elegir. Así como liberaron a la jueza después de solo 3 días de juicio televisado, así queremos que liberen a estos pobres ciudadanos, gritaban frente a las casas de gobierno, ante las caras asustadas de los turistas. Rápido se encargó la Iglesia de condenar a los pecadores al infierno más terrible que pregonaban sus libros más antiguos. Sin embargo, una semana después, justo cuando el principal cardenal de la nación visitaba el parlamento de la capital para recordar el apocalipsis en el que había caído la República por culpa de sus pecados incontables, las pantallas empezaron a repetir en exclusiva la última gran noticia. 2 sacerdotes de una capilla provincial matan y comen el cadáver de 3 monaguillos. La anarquía parecía inevitable para nuestro país. Sin embargo, en aquellos días, varios ministros importantes confesaron que su dieta incluía cada vez mayor carne humana. Entonces sí, las carnicerías clandestinas, los mataderos del conurbano, de las grandes ciudades, dejaron de ser secretos. Y al fin los gobernantes gobernaron sus miedos y comprendieron lo que los científicos más diplomados les habían tratado de explicar desde hace meses. Hablaban de antropofagia. La raza humana ha dado otro salto evolutivo para poder sobrevivir. Se dieron cuenta que era el momento de seguir la lógica del reciclaje, con la que los ecologistas molestaban desde hace tiempo. Era más fácil invertir esfuerzo en la privatización de las nuevas fábricas de comida humana que desgastarse en huertas sudando en la espera de que la tierra contaminada diera frutos mezquinos. ¿O acaso había que seguir gastando dinero en la cría de animales enfermos por las décadas de fábricas sin control? No, todo eso era parte del pasado. En aquellos días comenzaron los tiempos de los decretos nacionales más importantes. Los funcionarios funcionaron como informantes de las nuevas leyes para la población, leyes que solo protegían hacer legal lo que la mayoría popular había elegido. Ante esto, casi al mismo tiempo y en cada rincón de mi patria, desde las grandes ciudades de cemento y plástico, pasando por los barrios de barro que las rodeaban, hasta llegar a los caseríos de las grandes montañas, a los puebluchos de los vastos valles y al último rancho con antena de la provincia casi extranjera. Todos nos preguntamos lo mismo. ¿Cómo se decidiría quiénes deberían morir para que otros vivieran? Al principio se pensó que bastaría con esperar las continuas muertes accidentales, los asesinatos comunes en los que ya casi nadie se detenía, o los decesos naturales, pero la gran ciencia de los laboratorios privados seguía privada de poder evitar que los pobres siguieran naciendo y que los ricos siguieran viviendo asustados. Los números aumentaban y había que actuar rápido.
Por lo tanto, las autoridades volvieron a autorizar lo más prudente y lógico, y enseguida se implementó un gigantesco sorteo a nivel nacional, en donde todos los ciudadanos, sin importar su clase, credo, género, edad o condición, participarían representados por una colorida bolillita alfabéticamente numerada. Inmediatamente los grandes medios, y los medianos también, se disputaron a muerte el arreglo que les permitiera transmitir en exclusiva y en vivo y en directo el SNMV, o Sorteo Nacional de Muerte por la Vida, que así fue como se decidió llamar a todo esto. Desde entonces, la bolillita elegida en presencia de los más respetables escribanos y jueces televisivos de la nación comenzó a determinar qué ciudadano de mi país debía presentarse en las nuevas y modernísimas fábricas transnacionales del alimento, donde eran sacrificados por el bien de la patria, que desde ese momento los veía casi como a héroes caídos. De más está decir que aquellos que no se atrevan, que no se presentaban voluntariamente, eran llevados a la rastra por las autoridades de turno por no respetar su turno de morir. Aunque hubo muchos casos en los que los propios vecinos del sorteado a muerte eran los que lo llevaban a la fuerza. Claro que es justo mencionar también que hubo muchos prudentes que, al saberse ganadores o perdedores, facilitaron el trabajo al gobierno, suicidándose. Pasó también que muchos se enteraban recién cuando las autoridades de verde iban en su búsqueda, ya que preferían ver el nuevo show de baile que poco a poco superó el rating al sorteo nacional de la muerte por la vida, hasta que le cambiaron el nombre a Sorteando la Vida, ya que Sorteando la Muerte fue descartado por su deprimente tono, según consejo de los más estudiosos psicoanalistas y psicólogos universalmente universitarios. Como era de esperar, no faltaron los desconfiados de siempre que se amontonaron en organizaciones de protesta ante lo que consideraban un concurso arreglado. Pero el argumento del Estado era muy sólido. Si la gran mayoría de los elegidos eran pobres, era porque la gran mayoría del país era pobre. Y en pocos meses pasó lo esperado. La economía se estabilizó, nuestra moneda adquirió valor en los mercados que marcaban el rumbo, y el país presentó en los mercados que marcaban el rumbo la menor tasa de mortandad de todo el hemisferio. Todo aquello para gran orgullo de los ministros en sus ministerios, donde se saludaban cordialmente con los cardenales y brindaron con los embajadores, que se abrazaron con los generales, que a su vez se sonrieron con los científicos, quienes felicitaron a los empresarios, los cuales en varios idiomas aplaudieron a los ministros. Por su parte, los intelectuales desde el exilio anunciaron que pensarían la mejor manera para pensar la crisis ética que atacaba a su país. Así, mientras los artistas más prestigiosos consagraron sus obras a la temática del tempus fugit, la palabra antropofagia fue incluida trabajosamente en más de 38 canciones de moda, y en cada escuela pública y o privada se implementó una nueva materia que explicaba a los más jóvenes todo lo que debía ser correctamente explicado sobre el asunto. Recuerdo como si fuera hoy los días en los que, aconsejados por sus médicos privados, las clases altas se negaron a comer carne de enfermos, morenos o raros, por temor a algún contagio tramposo de esos que nunca faltan. Por supuesto, las autoridades respetaron esto, y para ser justos con aquellos que, por ser vegetarianos o negarse con otra excusa a entrar al sorteo de la vida, desafiando así la legalidad de la ley leída ante las cámaras de todos los canales, incluidos los de cable, se determinó constitucionalmente mandarlos a ahorcar en la plaza de todas las ciudades, pueblos y localidades, aclarando en letra clara que en caso de no haber plaza pública en lugar del destacato, los insurgentes debían ser ahorcados frente a alguna dependencia estatal, léase y compréndase comisaría, hospital, escuela, etc. No faltó mucho para que, ante este nuevo ordenamiento, miles de disidentes apelaran a los organismos internacionales en defensa de la vida y los derechos de la humanidad a seguir viviendo. Pero cuando el mundo dejó de reírse del país de los caníbales,
se mantuvo la postura de no intervenir en asuntos internos de las democracias constitucionales y emergentes de los marcadores en vías de desarrollo, todo por el bien de la diplomacia, la paz y la civilidad planetaria. Entonces, al fin, la opinión pública se calmó del todo ante un nuevo sistema social económico alimenticio que les permitía ahorrar el dinero que antes gastaba en comida y que ahora podía gastar comprándose a crédito los nuevos aparatos digitales, satelitales con luces que les permitían no pensar mucho y conectarse mientras conversaban, jugar mientras trabajaban, mirar mientras los miraban y opinar mientras los opinaban. En fin, yo llevo años escapando escondido de todo y de todos, pero hoy finalmente me han encontrado, aquí en la lejanía montañosa de mis últimos meses, meses de sudar la tierra para sacarle el alimento trabajoso de mi cosecha. Seguramente ya se lo anunció en todas las pantallas y el oráculo electrónico de las voces sin memoria habló del refugio hallado donde se esconde el último no caníbal de la nación. Hasta aquí habrán llegado las leyes de la carne que come la carne. Ahora escucho sus pasos. Ya están en mi puerta. No son muchos, pero ya me acosa su voz de orden pidiendo entrar. Ultimo como puedo estos papeles con la esperanza de que alguna época pueda transformarlos en relato de la historia, en cuento de la memoria y castigo de los olvidos de mi pueblo, de mi raza. Ya escucho los golpes que vencen mis puertas. Queda poco tiempo. Seguro seré ahorcado en la plaza más cercana. Solo pido que no sea frente a alguna escuela. O tal vez decidan matarme aquí y comer mis restos, como pago a su grado de héroes nacionales. Ahora escucho sus pasos y olfateo sus voces. Ya es muy tarde. ¿Es usted? Sí. Yo soy el último.